¿De qué auto vas a hablar hoy? Bueno, es un auto que tiene varias facetas. Como vos dijiste, una participación interesante. Y que lo bajaron porque andaba muy bien. Andaba demasiado bien. Exactamente, lo proscribieron. Y que también fue un auto de alta gama nacional. Vamos a hablar, bueno, del Ford Fairlane. Sí, señor. Este auto que la empresa que tiene su fábrica en Pacheco lo presenta en 1969, comienzo de 1969. Vamos a contextualizar un poquito. Sí. A fines de la década del 60, las automotrices norteamericanas, que estaban radicadas en la Argentina, apostaron a los autos grandes. ¿Sí? Sí. En algún momento habíamos dicho que, por ejemplo, acá al comienzo de la década del 60, el Falcon, Chevrolet 400, Valiant se los consideraba grandes, pero en realidad son mediano grandes, ¿no? Autos grandes son autos de más de 5 metros de longitud, ¿no? Y en ese momento, mediados de los 60, el único que reinaba en soledad en el mercado local era el Rambler Ambassador. El Ambassador, claro. ¿No? El auto el insignia de Ica. Ambassador cantaba Pinky. Que, bueno, fue auto presidencial y demás, ¿no? Pero el resto de las empresas norteamericanas dijeron, bueno, hay un segmento no muy masivo para un público muy exclusivo, pero tenemos que tener presencia ahí, y se habían hecho cálculos de que ese segmento iba a seguir creciendo, ¿no? Más allá de que no iba a ser, como te decía recién, de gran magnitud. Y entonces distintas empresas apuestan y responden a esa necesidad, a esos estudios. Bueno, Chrysler lo hace con la línea Dodge, ¿no? Recordarás el Dodge Coronado fundamentalmente, o el Dodge GT, los autos que van a reemplazar a los Valiant. Y Ford, que tenía una presencia muy buena en el mercado argentino, con el Falcon, con la F100, con los camiones y colectivos en menor medida, dice, bueno, nosotros también necesitamos estar ahí, un ¿no? upgrade. Exactamente. Y entonces ese upgrade, como bien decís, fue el Fairlane, ¿no? Un auto que en Estados Unidos, la generación que llega a la Argentina, se había presentado muy poquito antes, en 1968, y que bueno, acá llega para poner un pie justamente en ese segmento. Fairlane, el nombre, era la residencia que tenía Don Henry Ford, ¿no? Donde él había establecido su lugar, y bueno, y un poco en homenaje a ese lugar es que este auto fue bautizado así en Estados Unidos. Es interesante conocer el desarrollo de este auto. Fue precedido de estudios y pruebas. Se lo piloteó durante 20.000 kilómetros en Rafaela para hacer un montón de estudios que comprobaran la seguridad del auto, la funcionalidad y demás. Se lo empezó a fabricar en enero y llegamos entonces a marzo del 69, el 7 de marzo, que ahí se lo presenta una Watt, como se decía en esa época. Claro, ¿no? un boliche. Un boliche, claro, los chicos no saben de qué estamos hablando. ¿Sabes lo que es una Watt? No sabía hasta la aclaración. Era Boite, se escribía Boite. Aloha se llamaba. Lo dije así porque así figuraba en la gacetilla de prensa que mandó Ford, ¿no? La Boite, Watt, Aloha. Bueno, Isidoro Cañones. Claro, exactamente. Que también habrá que explicar de quién hablamos. Pero eso para otro programa, ¿no? Claro. Bueno, y entonces así se presenta este modelo. La publicidad habla de serenidad espacial, ¿no? La nueva serenidad espacial. Esto es interesante porque tiene varias posibilidades de interpretación el término. Recordarás que en el año 69 fue el año donde el hombre llega a la Luna, ¿no? En julio de ese año. Bueno, se venía hablando del tema, había toda una conmoción, una expectativa sobre ese hito de la tecnología, pero también tenía que ver por un lado, con el tamaño del auto, más de 5 metros de longitud, y con algunos trabajos muy interesantes que había hecho Ford en cuanto a lo que tiene que ver con la aislación acústica y térmica, con el uso de muy buenos materiales, que vos te sentabas dentro del auto y realmente no sentías absolutamente nada, ¿no? Tenías una sensación como de estar flotando, ¿no? Claro, bueno, claro. Se jugaba un poco con todos ese tipo de significados posibles. En un comienzo hubo solamente 3 versiones: Fairlane a secas, que después fue reemplazado por Fairlane Deluxe, Fairlane 500, Fairlane LTD, que era la versión de alta gama. La diferencia tenía que ver con el equipamiento, y todos en un primer momento equipados con el motor V8 292, que era una variante del motor que montaba la F100, ¿no? Con algunas mejoras adaptadas al uso de un automóvil de pasajeros. Un motor de 185 caballos, en ese momento el más potente de la industria argentina.
Lo curioso del Fairlane es que, si bien lo posicionan como lo que era en ese momento un auto de alta gama, no tenían un equipamiento. Uno piensa, bueno, un auto de alta gama trae, bueno, levanta vidrio, caja automática. Como el Ambassador. Nada de eso, nada de eso. El único elemento sofisticado era la dirección de potencia. Sí. Para que tengas una idea. Pero era el auto más caro del mercado, ¿no? Claro, eso es lo interesante. Era el auto más caro de Argentina, más caro que los que mencionamos recién, el Ambassador, el Dodge Coronado y que el Torino 380W. Ah, bueno. ¿No? Que el Torino siempre fue el auto más caro. Sí. Bueno, después volvió a posicionarse como el más caro en el resto de la década, pero si sacamos la foto de lo que era mediados del 69, en ese momento el Fairlane se presentó con ese posicionamiento, ¿no? Curioso, decía, porque el equipamiento no daba como para tanto. Sí. Para que tengas idea, frenos a campana en las 4 ruedas. Claro. Un auto pesado, ¿no? Un auto largo, potente, ¿no? con un motor, como decíamos, el motor original era el V8, y después, mediados del 69, Ford empieza a fabricar en el país los motores 188 y 221 destinados originalmente para el Falcon, y entonces había una opción de equipar los Fairlane con el motor de 6 en línea, el 221, 132 caballos, un motor un poco más económico, de menos prestaciones, pero que igual andaba bien con el Fairlane. Bueno, y bueno, el 221, como decías vos, ¿no? El más picante, ¿no? Así es. El del Falcon Spring y el que utilizado para el turismo. Claro, exacto. Volviendo al tema del equipamiento, ¿no? Llamaba la atención, por ejemplo, la falta de aire acondicionado. Al comienzo estamos hablando, ¿no? Recién, la segunda parte del año 69, se incorporó un aire acondicionado de esos que iban colgantes por debajo del panel de instrumentos, y un poco más tarde se incorpora un aire acondicionado integrado al panel de instrumentos con rejillas orientables y demás, ¿no? Tuvo como un boom inicial, pero después bajó enseguida, ¿no? Exactamente, el interés sobre exacto. A pesar de que era el auto más caro y no tenía el equipamiento que por ahí debería tener, en ese primer año 69 se produjeron más de 7.000 unidades, mucho para un auto de ese segmento. Pero así como en el 69 fueron 7.000, al año siguiente fueron menos de 1.000. O sea, ¿Hay una aplicación caída para tan yo no la tengo realmente. Sorprende. Después las cifras se emparejan hasta tener un promedio de 3.000 en la primera mitad de los años 70, 3.000 por año, ¿no? Que empieza un poco a nivelarse o estabilizarse. Posiblemente porque había una expectativa de que Ford presentase un auto así de gama más alta, y la gente acompañó en un comienzo, ¿no? Pero tal vez tiene que ver eso que contás, ¿no? El precio más alto y las prestaciones no eran las mejores. Y la comodidad, el confort, o sea, un aire acondicionado, una serie de cosas que por ahí habían otros modelos y no estaban. Claro, exacto. Que estás pagando un auto, y eso no te juegan. Posiblemente contra, ¿no? es una de las razones que puedan explicar el porqué de esa caída, que después, bueno, se va remontando. El equipamiento después empieza a mejorar. Ya para el año 71 se incorporan freno a disco, dirección de potencia para todas las versiones, y en el 73 aparece una leve reestilización y mejoras en el equipamiento, como frenos turboventilados, con lo cual se mejora lo que tiene que ver prestaciones, seguridad, equipamiento, pero al principio, bueno, había arrancado con esas limitaciones el modelo, claro, ¿no? Cantidad de autos, tenés el número fabricados, y bueno, esto se termina a comienzos de los 80, ¿no? Claro, la vida fue relativamente corta, 12 años hasta el 81. Las ventas después de la segunda mitad de los 70 caen estrepitosamente, y finalmente Ford decide darle salida en el año 81, se interrumpe la producción. Cabe mencionar que por entonces ya en Argentina no hay rivales o no hay autos de esa categoría, ¿no? Ya, digamos, Ica Renault había dejado de ser el Ambassador a mediados de los 70, Dodge se va en el 80, adquirido por Volkswagen, y quedaba el Fairlane como la única opción. Y ese lugar lo va a ocupar en realidad Ford con el Falcon, que si bien obviamente no era de esa misma categoría, queda posicionado como la opción más grande de lo que son vehículos de producción nacional, ¿no? Tengamos en cuenta que en el 81 se habían abierto las importaciones, y bueno, había otras opciones también para este tipo de vehículos. Bueno, el Fairlane tuvo su paso por el automovilismo, claramente, como decíamos al comienzo, ¿no? Sí, acá vamos a... lo curioso es que ya se había dejado de hacer.
O sea, largamente había sido discontinuada. Pero ¿qué pasa? La década del 80 fue la década de la marca Dodge, de la Dodge GTX, que se llevó 7 títulos de manera arrasadora, ¿no? Y entonces, bueno, la CTC siempre intentó buscar equilibrios como para que la categoría fuera más atractiva y nadie se aburriera de ver ganar siempre al mismo. Entonces se buscó alguna variante, y así es que algunos pilotos empiezan a probar con el Fairlane. Este que estamos viendo acá, en realidad este es anterior, es un experimento que había proyectado Poronello, inclusive con el motor V8, ¿no? Que después no prosperó por cuestiones de costos y de desarrollo. Pero vamos otra vez a los 80, y entonces en el 87 Norberto Bressano es el primero en probar suerte con el Fairlane. No tiene grandes resultados, pero el año siguiente, en el 88, Fernandino, el Chango Fernandino prepara este Bressano, acá lo estamos viendo, prepara un Fairlane y empieza, ahí está, sí, y empieza a sorprender, ¿no? Logra un cuarto puesto en Las Flores, promisorio, llama la atención, es el auto más veloz en esa prueba, y digamos que el punto de inflexión se va a dar al año siguiente, cuando Oscar Angeletti decide armar un Fairlane, un poco para responder a esta inquietud de la CTC, que terminar un poco con la hegemonía de los dos, ¿no? Cuando él dice, bueno, a ver, voy a armar un Fairlane, se le rieron en la cara, dijeron, bueno, armalo. Y resulta que, bueno, él convocó a los mejores preparadores, Wilke hizo el motor con asesoramiento con la Corsec y demás, y logra un auto muy competitivo que se presenta en Balcarce y logra la primera carrera, el primer triunfo en Buenos Aires. Y acá sí se empiezan a encender las alarmas, ¿no? Claro. Porque después se repiten 2 triunfos más y se llega al final del campeonato, la definición del 89, con Angeletti tercero, con posibilidad de lograr el título, ¿no? Esto me pone la piel de gallina, bueno, porque me y así se yo define. era chico. Y se define acá en Tandil, en una carrera muy emotiva, muy emblemática, porque Angeletti, luego de puntear durante mucho tiempo y faltando apenas 20 kilómetros para que termine la competencia, pincha el neumático delantero izquierdo y sigue en llanta hasta el final de la carrera. Y imágenes muy impactantes que se ven levantando chispas, y logra controlar el auto y llega cabeza a cabeza con Pincho Castellano, que finalmente la condición para ganar para ser campeón era que él ganase, y Pincho no sumaron ningún punto. Bueno, llegó segundo y le arrebató el título, pero todos se quedaron con la imagen del Fairlane de Angeletti. Claro. Ahora terminamos contando cómo termina la historia del Fairlane en el TC, pero hay un relato espectacular de mi viejo de ese día, ese desenlace y de esa pelea con el Pincho Castellano con el neumático desinflado. ¿Lo tenemos? Escuchen. Andrés Perco, como pasaron por la primera chicana los 2 punteros de la carrera, presenta Banco de Olavarría. Banco de Olavarría, desde 1900, su banco privado. Y se va Oscar Castellano por la ruta 74, la misma que lo lleva Lobería. Se está llevando el campeonato Oscar Roberto Castellano, se está en la chicana 2. Vamos, adelante, adelante, avión. Avión de Hugo Viola, hijo, camiones, ya en el tramo entre la rotonda a la zona de la última chicana, con uñas y dientes, así va defendiendo Angeletti la posición. Prácticamente se le despegó al retrasado, que venía muy cerca, y ahora cuando llegan a la chicana lo tiene a tiro Castellano. Van a ingresar casi juntos, Angeletti y Castellano, el 2 y el 1, va a ser el final. Ahí están juntos, Angeletti con una goma totalmente llanta. Allí están por salir, el suyo al final, González Rouco. De acuerdo, exactamente, van a salir de la chicana, van a aparecer, ahí vienen en la recta, ahí está la máquina, va a culminar, a ver qué pasa, los dos que vienen para arribar, ahí está el final de la carrera, espectacular. Vamos a ver, Castellano por la izquierda, Angeletti por la derecha, Castellano. Bueno, me faltó el ganó, pero está bárbaro el relato, esos recuerdos de esos momentos que, bueno, obviamente uno
la única manera que tenía de ver la carrera era o estar ahí o escucharla por la radio. Claro. Y te trasladaban todo lo que estaba pasando y toda esa emoción, esas transmisiones que eran una verdadera locura. Con el avión, el Mono Gagliardi, que le mando un abrazo grande. Y estaba Perco también haciendo un móvil ahí, en los comienzos también dentro de Carburando, y el relato de mi viejo. Seguramente muchos deben recordar aquellos tiempos, y es algo que ya estamos planificando para hacer más seguido esto de tomar algunos fragmentos de relatos y de transmisiones para poder compartirlo y mezclarlo, porque no con imágenes que hacen que uno lo viva de otra manera, ¿no? Y en esos momentos donde uno relataba y se tenía que ir apoyando en los distintos puestos móviles en el circuito porque no tenías el monitor de lo que estaba pasando en la carrera. Te pasaban, vos en la cabina relatabas, te pasaban por adelante y era lo único que veías. Y después tus ojos eran los puestos móviles. Claro, cubrías una parte y el avión. de los semipermanentes por las grandes extensiones que tenían los trazados, ¿no? Sí, sí. Imposible de cubrirlo una locura, por completo. Locura. Pero bueno, un buen momento. Me trasladé por un momento en el tiempo y son cosas que siempre me gustan escuchar. Bueno, para cerrar diría que esto generó alarmas y entonces la CTC de manera muy arbitraria estableció que el Fairlane podía seguir participando, pero con pilotos que rankearan del puesto 20 para atrás. Claro. De manera de restarle competitividad, bueno, y así de algún modo decretó el final de este auto, ¿no? No, pero aparte después se había hecho una prueba, ¿no? Se había hecho una prueba o se hicieron varias pruebas y la performance del Fairlane era muy superior. Claro, ¿no? claro. Porque el motor del Ford, que tenía ciertas características de potencia con la aerodinámica que se lograba en el Fairlane, era como poner un motor de Ford en una Dodge. Claro, Entonces claro. ahí lograron una performance que era imbatible para los demás. Entonces dijeron, bueno, basta, se terminó el Fairlane, sigamos con el Falcon, ¿no? Las ventajas tanto del Fairlane como de la GTX estaban ahí, ¿no? Una cuestión aerodinámica, una mayor distancia entre ejes, una trucha más ancha, y eso pesaba mucho, ¿no? Es un auto que sigue compitiendo igual también porque hay la unidad que era de Norberto Bresano, está en el Procar 4000 todavía. De hecho creo que Julián este año, en una de las fechas, a mitad de año me parece había sido, había hecho un informe, creo que el piloto es Francisco Vilela, pero sigue compitiendo en el Procar, ahora está de color naranja, completamente de naranja. Pero sí es uno de los hoy digamos que también hay otras facilidades para equilibrar los rendimientos, ¿no? Y desde lo reglamentario se puede trabajar de otra manera. En aquellos tiempos era diferente. Claro, era más arbitrario, ¿no? Sí. Se bajaba así en línea y bueno, se terminaba. Bueno, ¿querés que pasemos a lo del libro? Porque se va terminando el año. Motolibros nos quedan las últimas semanas, ¿sí? de programa y de concurso, ¿no? Bueno, para ganarte un siglo de autos argentinos de los pioneros a la producción seriada, un libro de mi autoría, tienen que contarme cuál fue el primer auto argentino fabricado en serie, ¿sí? Bueno. Para eso me escriben a autohistoria@gmail.com y las respuestas ganadoras participarán de un sorteo que haremos acá mismo. Sí, señor. ¿no? De manera, en un par de semanas. Transparente, para que determine quién es el que se lleva Motorlibros. Agradecemos a la gente de la editorial, motorlibros.com, ¿no? Que nos acompaña y que tiene el catálogo fierrero más completo. Un abrazo grande para todos ellos y gracias por acompañarnos. Y bueno, a prepararse, ya tenés muchas respuestas, me imagino. Sí, y correctas. Así que viene muy bien. La gente mientras estudia, más acierten, la gente estudia. Más candidatos para llevarse el libro. Así es. Gustavo, mil gracias. Un placer como siempre. Bueno, ahí estamos con Autohistoria, con Gustavo Feder y con todo este panorama de el Fairlane, que es el auto que nos trae al día de hoy. A ver, cerramos con esto. Hay una diferencia entre el Fairlane y otros autos. Una diferencia en la manera en que él se comunica con usted. Hay una diferencia
en la manera en que Fairlane le resulta tan sedante. Pero sobre todo, hay una diferencia en la manera en que usted se siente cuando llega.